Buenas tardes, Jesús. Soy Marcos Pastor. Te envío las preguntas corregidas del examen de extraordinaria. Como no he podido hacer la revisión del examen, voy a corregir las preguntas en las que tuve algún tipo de duda del tipo test y posteriormente la parte que creo que me salió peor, que era la parte de desarrollo. Así que ahí va. Esta selección de ejercicios es adecuada para una sesión full body, una persona de nivel avanzado, 2 años de experiencia con objetivo fuerza, porque trabaja todo el cuerpo. Bueno, en esta pregunta tuve ciertas dudas porque lo que recomiendan es que no se supere el más de 20% en el objetivo de fuerza de ejercicios monoarticulares y aquí se superan ampliamente, con lo cual obviamente no está recomendado. Habría que priorizar mucho más los ejercicios multiarticulares. La arrancada no es un ejercicio de alta o muy alta especificidad para deportistas como halterófilos. Vale, la arrancada no es un ejercicio altamente específico para prácticamente ninguno de los deportes, pero en concreto para la halterofilia sí que lo es. De ahí mi error. La halterofilia, obviamente, en un levantamiento, la primera parte es una cargada, con lo cual especificidad es máxima. También a lo mejor para algún deporte como CrossFit podría ser específico, aunque no para otros deportes, que es lo que a mí me viene a la mente y por esto probablemente tuve el error ahí. Los fondos de brazo en el suelo con o sin rodillas apoyadas son ideales en iniciación porque previsiblemente podrán hacer al menos 10 o 12 repeticiones. Vale, aquí creo que seguramente me equivoqué porque, bueno, yo cuando pienso en una persona de iniciación pienso en mi madre que hace relativamente poco ha empezado a entrenar conmigo. Entonces es una mujer de más de 65 años y ella sí que podía hacer sin dificultad fondos con y sin rodillas y podía hacer más de 20, con lo cual para ella no era una carga de un carácter de esfuerzo altos. Error porque una persona a nivel inicial pues sí que puede ser una carga moderada, incluso alta, incluso utilizando las rodillas, con lo cual obviamente no es óptimo comenzar por ahí porque puede haber lesiones, porque puede hacer una técnica, realizarla con mala técnica y obviamente no sería óptimo. La serie 3 de 3 es óptima para priorizar mejoras de fuerza con cargas altas, personas expertas. Bueno, aquí mi duda era como las mejoras de fuerza son específicas y precisamente habla de mejorar la fuerza en cargas altas, de ahí mi confusión, pero evidentemente si estás en carácter del esfuerzo máximo, estás haciendo 3 repeticiones de 3 posibles, estás más enfocado a la hipertrofia que a las ganancias de fuerza, con lo cual no sería correcto. Expon esquemáticamente el ABC o lo imprescindible del entrenamiento de fuerza para la prioridad perder grasa y para la prioridad fuerza salud. Vale, con el objetivo de pérdida de grasa, el principal fundamento es el déficit calórico, con lo cual debemos elevar el gasto calórico, bajar la ingesta energética. Para aumentar este gasto calórico nos vamos a centrar en un objetivo de hipertrofia para precisamente aumentar la masa muscular, que esto también aumenta el gasto calórico. Recomendación de ingesta estimada 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso del cliente, que sería el mínimo en hipertrofia, pero se ajusta a este objetivo de recomposición corporal o pérdida de grasa. Mientras obviamente el músculo se mantiene o aumenta.
Tipología de ejercicios, principalmente multiarticulares para aumentar el gasto calórico. Y en cuanto al carácter del esfuerzo, puede ser medio, puede ser alto, preferiblemente, y cómo organizarlo, pues mediante circuitos o con el método mixto que tiene en cuenta tanto la fuerza como el cardio. En cuanto a objetivo salud, el principal importancia sería el ratio beneficio-riesgo, que sea lo más alto posible, porque no queremos lesiones. Por lo tanto, también el carácter del esfuerzo va a ser medio, no vamos a buscar un carácter de esfuerzo alto. Y la que buscamos también sería especificidad, para que tanto especificidad como transferencia para ejercicios de la vida cotidiana. Y el carácter del esfuerzo, como he dicho, sería medio, con ejercicios multiarticulares en un 80% y un 20% ejercicios más específicos. Expon esquemáticamente, aportando ejemplo, las claves más relevantes por orden de importancia para la prioridad masa muscular o estructural. Vale, bueno, yo aquí en el examen creo que tuve una confusión tremenda porque estaba un poco nervioso entre masa muscular, estructural, que es lo mismo. Entonces, para este objetivo lo principal es el volumen de entrenamiento, el volumen de series semanales que incluyamos, con lo cual la frecuencia queda un poco supeditada a esto. El mínimo sería una frecuencia de 2, pero luego puede ser 3, 4, en función de disponibilidad, y se puede adaptar porque lo principal y que nos va a aportar las ganancias es el volumen. El RIR tendrá que ser bajo, entre 2 y 0, dependiendo de a cuántas repeticiones vayamos. Si vamos a repeticiones 4, pues tendremos que estar en un RIR 1 o 2, 1 o 0, y si vamos a mayor número de repeticiones, pues podemos tener un RIR de 2. El carácter de esfuerzo será alto, máximo, y en cuanto a los ejercicios, prioridad de ejercicios multiarticulares, se puede tener en cuenta algunos ejercicios de aislamiento monoarticulares para centrarnos en la conexión mente-músculo y mejorar esa hipertrofia. Indica qué diferencias aplicarías en una persona que desea hipertrofia orientada a la estética respecto al que desea hipertrofia funcional deportista. Vale, diferencia para el deportista, para una hipertrofia funcional, importancia a la velocidad de ejecución, velocidad máxima intencional, recomendable un 20% como máximo de pérdida de velocidad, aunque se puede llegar a un 40%, y si se pierde velocidad, terminar las series. En cambio, en la hipertrofia estética sí que se puede superar esa pérdida de velocidad. Podemos tener series más lentas en la ejecución, y la velocidad va a ser mucho más controlada. Ejercicios multiarticulares en ambos principalmente. En los ejercicios funcionales se puede incluir un pequeño porcentaje, un 20% de los ejercicios específicos para el deporte que se quiera mejorar o el gesto concreto que se quiera potenciar. Y en la hipertrofia estética podríamos incluir algún ejercicio también de aislamiento en en los grupos musculares específicos que quiera también mejorar el cliente.